Yo espero que tengamos un mejor futuro para Chile, un país que viva sin que sea el odio ni el miedo lo principal. Quien gane, sea Janet Jara, sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos. Entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial del cual todos tienen el derecho a estar orgullosos y sentirse parte. Seremos una oposición propositiva y exigente para avanzar en mejorar la vida de nuestro pueblo. Y vamos a trabajar por las viviendas, vamos a trabajar por la salud, vamos a trabajar por la educación, vamos a enfrentar muchas dificultades. Pero necesitamos aportes de verdad. Necesitamos la colaboración y los aportes de cada uno. Voy a pedirle a los del teleprompter que despierten. Gracias. Era descontado, ¿no? Lo de esta derecha pinochetista ahí en Chile. Los números para la izquierda tenía que ser un milagro, ¿no, Ramiro? Sí. Vamos a hacer un repaso muy breve porque, bueno, Balcón de Hierro me mandó a cubrir las elecciones a Santiago y yo me equivoqué. En vez de ir a Santiago de Chile, me fui a Santiago del Estero. Entonces, Le fue mejor. Como el segmento... con razón, me alegre. Yo digo, si perdió volviendo festejando. Yo volví festejando de Santiago. Ahora entendemos. Era lo que yo quería. Los únicos dólares que teníamos para mandarlo a Santiago de Chile y él fue a Santiago del Estero. No. Esto es como la señora de Misiones que se jugó toda la guita del viaje de egresado en el casino. La única diferencia es que Ramiro volvió. Ahí está, lo tenemos acá. Así que, como en la sección de música, de hablar de recitales de los que no fuimos, bueno, voy a hablar de una elección a la que no fui, y bueno, muy breve, porque nos estamos despidiendo, es el último programa del año, y además nos corren compromisos a todos muy importantes. En mi caso, ahí la veíamos a Janet Jara, que en representación de la coalición de izquierda, perdió contra José Antonio Kast con un margen bastante grande, el 58% sacó José Antonio Kast contra el 41, casi 42% de Janet Jara. 7 millones de votos, 248.000 para José Antonio Kast, 5.214.000 para Janet Jara. Sí, Chelo, era previsible este número, pero la diferencia, de todas maneras, era previsible que gane José Antonio Kast, porque ya la aritmética de cómo se había dado la primera vuelta y la cantidad de candidatos de derecha que había, la suma indicaban una clara victoria para la derecha, pero el margen fue bastante grande, no deja lugar a dudas. Ahora, la pregunta que recorrió las distintas mesas de discusión y de análisis tiene que ver con: ¿esto se lee como una tendencia y como algo que viene a instalarse en América Latina, o por lo menos en Chile? O, ahí nombraba el péndulo de Foucault Carlos Caramelo, si tiene que ver con un péndulo donde el poder va y viene. Y las distintas miradas que se puede tener sobre esto van más hacia esta segunda corriente, ¿no? No es una instalación de la derecha en Chile que se va a prolongar de manera permanente, sino que tiene que ver con un malestar social que se vive en todo el mundo, que se acrecentó después de la pandemia, donde los oficialismos les cuesta mucho mantenerse, donde hay mucha frustración de la gente en general, donde las promesas electorales son difíciles de cumplir, lo vimos en el gobierno de Alberto en la Argentina, y donde el electorado cambia rápidamente. Entonces, en este caso, José Antonio Kast tomó todo ese malestar que había en la sociedad chilena, que tiene que ver con dos cosas muy puntuales. En Chile hubo un elemento que fue clave en esta elección, que tuvo que ver con la seguridad o con la inseguridad. Y obviamente, para hablar de orden, un hijo de nazi y reivindicador del pinochetismo tenía mucho más elementos y mucho más aval que una persona del Partido Comunista. Este es el mapa. Después nos vamos a meter un poquito en esto, ¿no? en la proyección latinoamericana. Pero para seguir hablando un poquito de Chile, hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la tasa de homicidios en Chile. No es tan grande. La tasa de homicidios en Chile es de 6 cada 100.000 habitantes. En Argentina es de 3,8. Argentina y Uruguay son los países que menos tasas de homicidio tienen. Pero el dato es que en Chile creció
si bien no es tan alta, no está en los niveles de Centroamérica, que es abismal, en Chile creció y también creció la percepción sobre la inseguridad, que dentro de las preocupaciones del electorado llega casi al 60%. Y se registra un aumento de distintos tipos de crímenes y de robo, con mucha presencia en algunas regiones, sobre todo en el norte, y esto fue claramente vinculado con temas que están en la agenda de Chile, como el aumento de la migración y el narcotráfico, la migración muy vinculada a Venezuela y este aumento de distintas operatorias del narcotráfico en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Que se ha convertido en un problema en lugares donde antes no era, en Uruguay, en Chile, en Argentina. Eso estuvo en esta elección, y en menor medida la economía. La economía, podemos decir que Gabriel Boric bajó un poco la inflación, que venía alta, pero no generó ingresos, salarios de calidad. Es decir, los salarios no le ganaron a la inflación, entonces fue una gestión que quizás no fue mala, la de Boric, pero había generado expectativas y que nació herida con el rechazo a la Constitución, que venía a hacer cambios estructurales. Cuando Caramelo hablaba de algunas cuestiones donde nos quedamos a mitad de camino y hablaba de la ley de medios, ahí me surgió una asociación con la Constitución. La ley de servicios de comunicación audiovisual fue tan ambiciosa, quiso abarcar tantos temas, quiso modificar tantas cosas, que no logró modificar ninguna. En Chile pasó algo parecido con la Constitución. Buscó tantos derechos a tantas minorías que perdió el eje del centro, el eje de las grandes mayorías, y finalmente la población no la votó afirmativamente en la votación de salida para terminar de aprobar esa Constitución. No hubo cambios estructurales en Chile, tampoco se pudo llegar a defender fuertemente la agenda de la seguridad, que también es difícil para la izquierda meterse en una agenda más vinculada con el orden y la mano dura, y ahí aparecieron una sociedad chilena donde el pinochetismo es muy fuerte, donde no hubo juicios a los violadores de los derechos humanos, y donde hasta muchos años entrada la democracia, Pinochet era senador vitalicio, es decir, una experiencia muy distinta a la Argentina, y donde además, dentro de la memoria colectiva y quizás en hechos concretos, la gestión económica de la dictadura fue mejor que en la Argentina. Entonces la defensa social de la dictadura en Chile es mucho más grande de la que hubo en la Argentina, por más que en Argentina ahora aparece con más fuerza algo que antes no se veía, ¿no? De defensores de la dictadura, pero en Chile eso es mucho más fuerte. Y entonces, finalmente, este exponente de una derecha que tiene que ver más con el conservadurismo que con las nuevas derechas anarco-libertarias relacionadas con la Argentina, pudo imponerse. Hoy estuvo de visita en la Argentina, y sí, ahí sí ahora te pido el mapa CM de Latinoamérica. Vemos cómo está quedando el mapa, ¿no? Vemos por un lado la corriente más de izquierda, contando Uruguay, Brasil, Venezuela y Colombia. No contamos los tres países que están en el medio, que es una colonia francesa, y después Surinam y las Guayanas, que si bien son países independientes, dependen directamente de Países Bajos y de Inglaterra. Pero ahí vemos claramente cómo en el Atlántico Norte sigue dominando la izquierda, y todo lo que tiene que ver con el Pacífico, más Argentina, más, bueno, Bolivia no tiene salida al mar, y Paraguay, pero claramente, todo lo que está al oeste del continente ya tiene gobiernos de derecha. El tema es qué va a pasar el año que viene. Tenemos elecciones en mayo en Colombia y en octubre en Brasil. Estados Unidos va a apostar todo a esas elecciones y ver si logra cambiar la hegemonía de este mapa y convertirlo en azul. Así que de acá en adelante van a ser meses complicados y de urgencia política para todo el continente, y veremos cómo se desarrolla, y también teniendo en cuenta las cosas que sucedan en Estados Unidos.